Hola pasajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este nuevo viaje de hoy, en donde les vamos a contar cómo ha sido nuestra experiencia, basándonos un poco en lo que hablamos en el episodio anterior, que por cierto, si no lo han visto y son nuevos por primera vez viéndonos, los invitamos a que se suscriban al canal y vean el episodio anterior para que sepan un poco del contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. En el episodio pasado estábamos hablando sobre el emprendimiento, ¿verdad? Correcto. Y hoy queremos darles un poco de esos puntos que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestras experiencias como pues en nuestros intentos de emprendimiento. Sí, no necesariamente son el tipo de emprendimiento donde yo monté un negocio y súper exitoso, la saqué del estadio, me volví multimillonario. No, dentro de los emprendimientos hay equivocaciones serias. Uno arranca con una visión muchas veces de tener, digamos, un emprendimiento exitoso, se le ocurren un montón de ideas, etcétera, pero al final, digamos, muchas veces fallan. Muchas veces. De hecho, pues hay estadísticas que mencionan que es más la falla que el éxito, ¿sí? Porque se afronta a muchas situaciones. Entonces, es poder conversar un poco alrededor de eso. Acá ninguno es Master y MBA en emprendimiento, simplemente somos dos personas con un camino que tuvimos la oportunidad de hacer desde nuestra perspectiva ciertos emprendimientos, ciertas cosas, unos exitosos, otros no tanto, otros fracasados, pero que sin lugar a duda cuando uno de pronto escucha ciertos puntos alrededor de esas opiniones o de esas historias, puede de pronto sacar algo que le pueda servir, algo que pueda, digamos, aportarle o ayudarle. Y creo pues que cada historia de cada persona siempre aporta algo, tiene algo de valor o permite que uno aprenda algo sobre, digamos, esas historias, ¿no? Entonces es un poco ese contexto de emprendimiento. Y pues para hablar de emprendimiento, qué mejor que Jennifer, que emprendió durante 10 años, ejerció, digamos, su emprendimiento, y creo que pues vale la pena. En 10 años se aprenden muchas cosas, desde que uno arranca, ¿cierto? Empieza a avanzar en ciertos aspectos, a iniciar ese camino con muchos, llamemos, ilusiones. Como uno al principio yo creo que tiene muchas ilusiones, todo parece ser como un color de rosa y voy a venderlo todo, y entonces resulta que empieza a tener ahí como no sé, el ruidito del grillito allá que no entra nadie, ¿cierto? Y entonces se empieza a afrontar. Y bueno, yo creo que tú tienes muchas historias, mucho bagaje alrededor de eso. Entonces pues cuéntanos un poco alrededor de, en tu perspectiva, en tus propias experiencias, ¿cómo fue emprender? ¿Qué es emprendimiento para ti y todo esto? En mi caso, yo creo que lo hice más como porque, pues como les contaba en el episodio anterior, modelé ese patrón de mis papás. Entonces como que no veía la necesidad, o sea, siempre los vi con esa flexibilidad de si querían abrir su negocio lo abrían y si no, pues no. Eso lo vamos a desarrollar un poco más, como las ventajas y también las desventajas, porque todo tiene sus pros y sus contras. Pero yo creo que empezó más como por ese tema, porque vi como ese ejemplo y dije, pues como que me gusta eso. Son circunstancias. Yo, por ejemplo, digamos, no sé, yo recuerdo que mi primer emprendimiento fue vender dulces en el salón. Ese podría ser se podría ver como un emprendimiento. Y yo pienso que los emprendimientos arrancan dependiendo de las circunstancias en las que uno se encuentra, ¿sí? Muchas veces emprendemos sin saber que estamos emprendiendo. Sí. Hay veces que, creo que ese fue tu caso, y hay veces que uno emprende conscientemente sabiendo que va, digamos, a hacer algún tipo de inversión, y puede que se pierda, puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, y entonces dependiendo de esto va estructurándose, etcétera. Por ejemplo, en mi primer emprendimiento, que fue, digamos, vender dulces en el salón, estamos hablando de séptimo,
de bachillerato. Y pues lo que hice fue, necesito como empezar a tener ingresos, y fui y compré un paquete de gusanitos de esos ácidos en un supermercado y empecé a venderlos ahí en el salón a 100 pesos. Entonces obviamente estaba el pelado que los papás le daban la plata para las 11. Para las 11, entonces había unos que les daban 2.000, a otros 5.000, a otros 1.000, a otros que tome la loncherita, etcétera. Entonces pues uno ya iba perfilando sus clientes. Entonces lo voy a vender a este man, que este man los papás le dan, entonces que se coma de a 10 gusanitos. Entonces después se complementó con paquete de chocolatinas, después chocolatinas y galletas, después galletas combo. Y bombombún. Entonces toda una mezcla perfecta de dulce para todos. O sea, ¿tenías como una tienda? Sí, una tiendita en la maleta, llegaba de China, abría. Y sí, tocaba clandestino, así como, ahora hágale, saque cuántos, y anote ahí en un cuaderno los gusanitos para cuando terminara así como la clase, que hubo, pague, eso es pagando, y ahí dando vueltas, y así empezó. Tenía otro compañero que vendía perros calientes, que era aún más difícil. El tipo trae una maleta ahí echada, se llama Harry, no me acuerdo, saludos Harry. Entonces él traía ahí en una maleta panes y sus salchichas calientes y todo, y las ponía ahí, le echaba ahí salsa, se iba chupando los dedos y pasándolo así. En serio, te lo juro, y pasaba así el perro caliente hacia atrás, y pues obviamente, o sea, mira ese marketing implícito. Se lo pasaba al compañerito del lado, porque el perro caliente tenía que llegar a Pedro Pérez en el puesto tal. Y pues obviamente el proveedor de perro caliente allá, y uno en mitad de clase empezaba ahí. Cero práctica de higiene. Y en esa época el WhatsApp eran pedacitos de papel. Entonces papel ahí, dígale a Harry, pásenme un perro. Y entonces el papelito iba de puesto en puesto hasta que llegaba allá. Y así se desarrollaba, digamos, el emprendimiento. Y yo me hacía, digamos, ahí una platica. Entonces pues obviamente cuando un compañerito ve que el otro vende, el otro la competencia. Incentiva. Sí, exacto. Y ahí funcionaba. Obviamente cansa y llegan profesores que, ¿usted por qué está haciendo eso? Entonces el negocio se quiebra porque le decomisan la mercancía, por ejemplo. ¿Sí? O está el típico, no, yo le pago ahora, y entonces le deja hablar, no le vuelve a pagar. Entonces ahí empiezan los emprendimientos, y hay diferentes tipos, digamos, de clientes. En mi caso ese fue mi primer emprendimiento, que como tú lo mencionabas, yo creo que también fue por mi papá, ¿no? Mi papá, pues, él tiene su empresa, emprendedor, entonces yo iba con él a donde los clientes, y pues obviamente él tenía estas fortalezas de le gusta negociación, y venga, le cerro tal, le instalo, le hago, ¿sí? Entonces creo que esa parte era heredada implícita, digamos, por allí. Y bueno, haciendo ese paréntesis de mi primer emprendimiento en el colegio, ¿cuál fue entonces tu emprendimiento ya estructurado, cuando ya empezaste a meterle como que ya lo tomaste en serio, ¿no? Entonces llegaste y empezaste a pensar en este negocio a los 16 años, y te lo encontraste. Sí, o sea, más que yo hubiera dicho como voy a montar mi propio negocio, armar mi empresa, fue algo como que encontré y empecé a desarrollar un negocio en el sistema multinivel, pero realmente siento que todo ahí fue como muy sencillo para mí. No sé si de pronto usted también es su caso y está desarrollando un negocio multinivel. Es algo que sí hay que resaltar, y es que es un negocio o una estructura de negocio donde se capacita mucho. Al menos en la compañía en la que yo desarrollé el negocio, había mucha información. Pues al final, digamos, limpiando un poco todo ese panorama, ¿cierto?, de multinivel, emprender como tal requiere valentía. Ya de entrada requiere valentía, sea cual sea el negocio, sándwiches, pollos, requiere tener una mentalidad fuerte, ir a pararse y decirle a un cliente, mire, yo le ofrezco esto, ¿cierto? Es algo digamos, un desarrollo de la comunicación propia interna bien importante. Sí, total. Cuando te metiste en esa parte, digamos, ¿cómo lo empezaste a desarrollar? ¿Cómo entendiste tú que empezaste ya como a tomarlo en serio? ¿Cómo fue eso? Pues claro, o sea, tiene todo el sentido lo que estás diciendo, porque empieza a haber como un desarrollo primero de habilidades,
Y en esa construcción de metas que uno empieza como a tener, listo, voy a tener estos primeros 5, 10 clientes o lo que sea, ¿cómo logro eso? Entonces uno empieza como a mirar, listo, su lista de qué es lo que necesita. En mi caso necesitaba habilidades de comunicación, persuasión, negociación, porque yo no tenía nada de eso. Entonces empieza como una carrera de estudiar todas esas cosas, pues de manera muy autodidacta. Yo me la pasaba leyendo libros de desarrollo personal. Por ejemplo, dinos, ¿qué libros leías? Mi primer libro se llamó Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Si no se lo ha leído, se lo súper recomiendo. O sea, independientemente de que emprenda o no, es un libro para la vida. Y digamos que si pudiera resumir en una pequeña frase ese libro, ¿qué enseñanza fue la que más, digamos, lo que te dejó? Para el que nos da pereza leer los 500 hojas y que mañana pueda decir, estuve leyendo el libro y resulta que... ¿Qué le dirías? Bueno, ese libro básicamente lo que dice es que entre uno más se interese genuinamente por la gente, eso genera una conexión. Y entre uno más conectado está con alguien, pues más acceso tiene como a la confianza, más persuasivo se hace a esa persona. Porque si tú de buenas a primeras conoces a alguien y como que le vas a ofrecer un producto o un servicio, la persona va a decir como ni lo conozco, que tal sea una estafa. Y que acá pasa algo en Colombia, ¿no? Que principalmente en Bogotá es como, no sé, es un efecto extraño, ¿no? Tú llegas y medio quieres hablar con alguien y es como barrerle los pies, no sé, salen corriendo. Sí, hay es una reacción muy extraña, ¿no? O sea, tú prefieres, no sé si has visto, pero uno llega a un centro comercial y está, digamos, no sé, en un mall y necesita comprar algo y hay alguien ofreciendo algo, ¿cierto? Y si se acerca a hablarle, uno cambia de rumbo, se va para otro lado, prefiere que no le hablan, ¿cierto? Es muy curioso eso. Es muy cierto. Y hay muchos libros. Mira, una cosa que yo aprendí mientras emprendía es que a ningún ser humano le gusta que le vendan, pero a todos nos encanta comprar. Y yo quiero hacerte una pregunta y antes de que se me vaya la idea. ¿Qué le podrías decir a ese tipo de personas que, por ejemplo, no saben cómo entrarle a una persona y ser amigo? Que es lo primero, porque, no sé, a veces como que estas habilidades de comunicación no están tan fuertes, ¿cierto? Y a veces cuando quieres entrar a una persona terminas como de pronto entrando mal, ¿no? Diciendo cosas incorrectas. ¿Cómo sería como el secreto ahí pequeñito, ese tipcito que de pronto quisieras de pronto compartir de que te genera de pronto esas conexiones con las personas o que tuviste en esa etapa de 10 años que te generaba como un buen clic? Yo creo que algo que es infalible, que rompe el hielo, por más que alguien esté en un muy mal modo y usted lo puede practicar, no me crea nada, yo creo que es sonreír. Buen tip, me gusta. Pero para mí sonreír es infalible. Mañana más de uno va a llegar a la oficina, a la casa. Con la chica que le gusta ya. Le gusta. Sonreír es algo que, sí, como que expresa muchas cosas. Ok, interesante, me gusta. Creo que ya me dieron ganas de leer ese libro otras 2 veces. Ok, ¿qué más? Aparte de esa, sí. Bueno, el libro también dice, por ejemplo, que tú puedes hacer preguntas. No siempre queremos como que al tener una conversación basarla solamente en nosotros. O sea, es como nosotros al tener una conversación no queremos hacernos los interesantes, sino estar interesados en la persona con la que estamos hablando. ¿Cómo estás? Un simple ¿cómo estás? Y si tú notas en el tono de voz que la persona te está diciendo, pues ahí te pasa algo, hay algo en lo que yo te pueda ayudar para que te sientas mejor. Eso genera que la persona diga como, bueno, no tomo a mí, pues ahí, como cualquier otro, como sí, como que, pues no me va ni me viene. Pero son esas pequeñas preguntitas y realmente escuchar lo que la otra persona te está diciendo. Nuestro problema a veces cuando hablamos es que mientras que la otra persona nos está diciendo algo, nosotros estamos en modo esperando a que medio respire para yo interrumpirlo y no hay una conexión realmente. Entonces como que por eso tenemos 2 oídos y una boca, tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Ok, ser como genuinos y
ser muy atentos a lo que está diciendo. Sí, yo he notado que a veces cuando uno está en ese rol de vendedor, quiere hablar mucho y resulta que no termina realmente identificando y escuchando activamente, diría, lo que está tratando de decir la otra persona, porque entre eso que él conversa y dice, pues entre líneas se puede leer cómo se siente, si está así de pronto incómodo o no, y creo que en el afán de uno de tratar de expresarse y vender y decir, termina de pronto ahuyentando a esa persona o haciendo que mejor me toque ir. Exactamente. Una de las premisas que yo, digamos que para cualquier tipo de negociación que aprendí, digamos, de los textos que leía y las capacitaciones que recibí en su momento, era como que el primero que hable pierde cuando tú estás haciendo el cierre de una venta. Entonces, por ejemplo, si usted está negociando cualquier cosa y usted da el precio y da los métodos de pago, pero usted no, en vez de guardar silencio, sigue dando explicaciones de por qué la persona debería comprarlo, eso hace como como que la persona, como que cargas tanto a la persona de información que la persona termina disuadiéndola de pronto hasta la compra o desinteresándose. Sí, exactamente. Bueno, eso es un buen tip. Oye, qué interesante, mira, hasta ahora que uno se pone como de cierta manera a pensar en eso, ¿cierto? A ponerse un momento, a tomarse el tiempo de entender eso, de escucharlo, salen ya cosas interesantes. Y pues bueno, si a alguien le quedó algo de esto, pues ahí escriban en los comentarios, oiga, qué bueno, no se me ha ocurrido. O sus ideas también. Sí, o voy a leer ese libro, o qué interesante, o bueno. Pues, déjenos saber también a usted qué le funciona, qué aplica usted para desarrollar una negociación, para cerrar una venta o para desarrollar su negocio como tal. ¿Qué son esas herramientas que le han servido a usted también? Bueno, entonces, se capacitaban mucho, tenían mucha capacitación, me imagino que muchísimos libros, ¿cierto? Bastantes videos, audiolibros, toda una conversión de mentalidad, digamos, llamémoslo, hacia un enfoque exitoso, ¿sí? Motivacional, exitoso, voy a venderlo todo, ¿cierto? ¿Qué seguía ahí? Estabas en estas capacitaciones, leías tus libros, ¿cómo era, digamos, este proceso de emprender ese camino? Básicamente se desarrolla como una agenda diaria en la que no solamente es sentarse a aprender eso y ya por obra y gracia me va a llegar todo por ley de atracción, sino que es como uno abrir sus ojos y de una vez poner en su cabeza la información que le va a permitir enfrentarse a los retos que le va a traer el día, que uno no sabe cuáles son, y irse a la práctica. Entonces hay unas metas definidas todos los santos días cuando uno es emprendedor, que me desmientan los emprendedores que nos están escuchando, pero si uno sale sin una meta, pues ya, si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. No, pues lógico, porque pues obviamente lo va a llevar voy a utilizar un poco estos ejemplos. Yo compré la bolsita de gomitas, pues tenía que mostrarlas y decirles, oiga, vendo gomitas. Exacto. Guardadas en la maleta, claramente no iban a funcionar. Entonces sí hay que hablar y mostrar y, oiga, vendo gomitas, ¿quién quiere? ¿Cierto? Todo, obviamente ahí. Y en el planteamiento de metas, ¿cierto? Que te propones, entonces ahí vamos cerrando temas, hay que tener como un foco, ¿cierto? Una meta específica, y creo que esto le sirve a cualquier tipo de, digamos, de negocio, emprendimiento. Quiero vender empanadas, pues voy a hacer primero, no sé, 50 o 20, o dependiendo hacia dónde las va a dirigir, etcétera, y empieza a tener un plan, ¿cierto? Dentro de ese plan que tú hacías, ¿cómo lo proyectabas? ¿Cómo hacías como esa proyección digamos, organizada y que te iba funcionando? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo le podrías explicar a la gente para que ellos puedan, digamos, llevar un correcto, digamos, planteamiento de esas metas? Pues es que cada negocio y cada emprendedor desarrolla como su propio método para cuantificar, pero todo es con números. Entonces, si tú tienes una venta de vender algo, pues digamos en mi caso la proyección era como a cuántas personas tengo que hablarles, cuántos prospectos tengo que tener para lograr estos números.
y todo es basado en métricas. Entonces yo hacía pues muchas veces una hoja así súper sencilla de listo, he hablado con tantas personas y cuántos me han comprado. Habían días que no se vendía lo que me había proyectado, pero una cosa sí es cierta y es que los números y las estadísticas en cuanto a los negocios sí o sí funcionan. O sea, a veces uno pasa un día, 2 días y como que los números no están tan favorables, pero en la medida que se desarrolla, como que uno sigue fiel a su plan de trabajo, llueva, trueno, relampaguee, los números salen, o sea, se dan. Las estadísticas en algún momento van a dar la vuelta, o sea, perseverancia podríamos decir, o sea, ser constante, perseverante, pero ahí sale algo muy importante. Cuando uno trata, digamos, de salir y empezar a hacer su emprendimiento, van a llegar esos días lluviosos, esos días grises, en donde no quieres, como que, pucha, no está funcionando, como que, ¿qué hacías en esos días? Esa es una pregunta muy interesante, porque ahí es donde la capacitación recobra un valor muy importante. Yo voy a atreverme a citar acá y parafrasear porque no me sé de memoria las frases, pero uno de mis filósofos favoritos para la vida, esto no solamente es para un negocio, para un emprendedor, se llama Jim Rohn y los invito a que googleen o lo busquen en YouTube. Y él, una de las charlas que tiene, habla sobre la disciplina y el arrepentimiento. Entonces cuando llegan esos días lluviosos, tristes, negros, donde tú como que sientes que ya no quieres hacer las cosas, que es muy fácil decir, ay no, yo hoy no me voy por allá. Es ahí donde uno tiene que preguntarse como, listo, ¿qué me va a doler más? ¿Levantarme así me esté costando y cumplir con las disciplinas que yo mismo pues me propuse para lograr esas metas que al final son para uno mismo si es que está emprendiendo? O no salir y hacerle caso como a ese saboteador interno y como que, ¿eso para qué es? Un día no pasa nada. Y luego cargar con el peso del arrepentimiento. Entonces, lo que Jim Rohn propone es que la disciplina pesa gramos y el arrepentimiento pesa toneladas. Y eso aplica para todo. Yo creo que aquí a todos nos ha pasado que uno se propone una meta de hacer ejercicio, construir su mejor versión, no sé, física, y empieza súper juicioso a hacer ejercicio y como que se siente bien, ese dolorcito de ir a trotar, ir a hacer pierna en el gimnasio y sentir que los músculos están creciendo. Pero en el momento que llegan, por ejemplo, las fiestas en diciembre, ya empieza la distracción aquí, la invitación allá, y al final de toda esa indisciplina y esa postergación de no cumplir con esas disciplinas, llega el peso de yo hubiera seguido, no hubiera estado así, no, o sea... Por lo que no continúa en eso, o sea, llega, digamos, está bien, yo pienso que es un muy buen ejemplo, o sea, llega a los tiempos de fiesta, uno va y sale, come buñuelo, natilla, come muchas cosas, ¿cierto? Pero llega, digamos, un momento en donde ya le da como pereza y no sigue, simplemente empieza a pasar el tiempo, y no sigue, y no sigue, y no sigue, y empieza como a tener literal mamera, ¿correcto? ¿Cómo uno puede vencer eso? ¿Cuál sería como porque pues tú eres súper disciplinada, haces mucho ejercicio, eres, digamos, muy constante, pareciese de cierta manera a veces que no, como que no te da pereza eso, pero en el fondo sí, ¿sabes? Sí da pereza, obviamente da como, es como pesado, pero como que mentalmente parece como que me da pereza, pero aún así lo hago, ¿cierto? ¿Qué es eso que haces que digas, bueno, voy a ser constante, voy a seguirlo, voy a hacer a pesar de que sea el día gris del negocio? Es que los hábitos se instauran en la vida de un ser humano de acuerdo a, pues, como textos que he leído durante los primeros 90 días de hacer algo, incluso 60 días, 40 días, dice la gente. Como haz algo durante 40 días consecutivos sin parar y ya va a quedar como un hábito en tu vida. Yo he escuchado que son 21, que te hace 21 días. Eso, entonces, 21 días. Si son 21 días, entonces ya vence todo, ¿sí? Eso, bueno, no creo que sea tan así, o sea, no, nada que uno quiera que sea grande o valioso en la vida va a ser como tan sencillo. 21 días yo creo que es un tiempo como para que neuronalmente se genere como una recordación, como cepillarse los dientes. Entonces uno se cepilla los dientes todos los días, al menos antes de acostarse, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es eso que genera el hábito de que uno diga, no, es que yo así esté como usted me cepillo los dientes?
porque se genera una conciencia de, es que lo tengo que hacer, porque si no lo hago, en un día no va a pasar nada. Pero nuestro gran problema es que nosotros no vemos las consecuencias de ese pequeño efecto compuesto de hacer o no hacer algo. Que ese también es un muy buen libro que se lo súper recomiendo. Se llama así, Efecto Compuesto. Si usted lo ha leído, por favor, verifíquelo con nosotros en los comentarios y déjenos saber qué fue lo que más le impactó de ese libro. A mí me parece que ese libro es muy valioso porque una de las cosas que dice es que nosotros, como no vemos el impacto de, si a uno le dijeran, vea, si usted no ahorra mensualmente esta cantidad de dinero, en 20 años usted va a perder su casa, por ejemplo, o va a tener que vender absolutamente todo lo que ha conseguido en la vida. O si usted no hace 10 sentadillas en el día, su masa muscular va a estar acabada a lo que ya tenga 50, 60 años. Pero como nosotros no vemos como ese gran impacto, si fuera al revés, que a uno le dijeran, si usted no sale y hace lo que tiene que hacer en su trabajo, no sé, presentaciones de negocio, vender sus productos, sus servicios, ejercicio, sea cual sea la disciplina que tanto le está costando leer un libro, entonces se le va a caer los 2 dientes de adelante del maxilar superior. Ahí, como sería un impacto visible inmediato, nosotros haríamos las cosas. Sí, como la consecuencia grave, ahí sí actuamos, ¿no? Es como un poco ese enfoque. Sí. Qué interesante. Entonces, de pronto, como para responder tu pregunta, yo creo que ser consciente. Okay. Ser consciente de yo por qué estoy haciendo lo que hago, cuáles son las consecuencias de no hacerlo o sí hacerlo. O sea, no estamos acá en esta vida haciendo por hacer o viviendo por vivir. O sea, hay un propósito en lo que estamos haciendo. Y mucho más aún cuando uno es emprendedor. Que tiene la tarea de, obviamente, fuerte de ser autónomo, de, ¿sí? ¿Cómo nos cuesta eso, no? O sea, cuando somos como emprendedores, de cierta manera nos cuesta mucho autoimponernos esa disciplina, ¿sí? Y es curioso, pero cuando uno está yendo a un trabajo, llega el domingo 6 de la tarde y uno, uy, qué pereza, tengo que ir al trabajo, y pero se levanta y al final le toca ir toda la semana, va, ¿cierto? Y algún día escuchaba por allí algún tipo de video, bueno, estas cosas que salen en redes sociales y decía, de cierta manera, como nosotros para un trabajo sí vamos y lo hacemos y nos esforzamos, etcétera, ¿cierto? Pero cuando lo tenemos que hacer hacia nosotros mismos, es sí, como si fuese como que cuando no lo autoimponemos, es como que si nos costara más, pero se vuelve como si fuera un peso y no fuese como algo, llamémoslo como algo con gusto, ¿no? Sí. Y es algo curioso, pero vale la pena, digamos, muchas veces profundizarlo desde allí. Cuando a uno le gusta algo, uno lo hace. Cuando a uno le gusta, cuando uno siente como esa, no sé, es como ese cariño, ese amor o esas ganas de hacer algo, como que va saliendo solo, ¿no? Te levantas y vas y lo haces. Y ahí es donde empiezas a hacerlo, empiezas así. Lo que pasa es que creo que hay muchas personas que, de cierta manera, y me incluyo ahí, muchas veces lo intentamos hacer, pero de una vez íbamos, por ejemplo, al gimnasio 2 horas, porque queremos resultados ya. Entonces viene de una vez toda la situación de autopresionarnos, y el primer día que vas, entonces vas y te metes media hora en la trotadora, vas y alzas las pesas, pecho, no sé qué, y al otro día no te puedes ni mover, no quieres. Pero sí funciona muy bien cuando te vas allá a media hora, corres 15 minutos, vas a hacer otros 15 de otra cosa y otros 15 de otra, trabajaste 45 minutos, fue básico, no fue como sufrido, llamémoslo, mientras que te vas acoplando y que cada cosa va teniendo un tiempo y un proceso. Y yo creo que es ahí donde la mayoría de nosotros tenemos, digamos, esa falla, ¿no? O sí, como que nos autopresionamos y queremos ya el resultado, ya. De pronto a veces creemos que abrir el negocio de 6 de la mañana a 11 de la noche me va a dar el ingreso mayor, pero resulta que era solo abrirlo de 8 a 10 y de 2 a 5, en fin. Y usted en el tiempo
que lo tenía cerrado, pudo capacitarse, desarrollar nuevas técnicas, etcétera. Y me gusta mucho esa parte de la capacitación, porque incluso en las empresas muchas veces se dedican es solo, en este caso, a producir, hay que vender, hay que hacer, ¿ya? Y la capacitación empieza a quedar por allá, ¿sí? O el proceso, el procedimiento, la cosa empieza a quedar, ¿cierto? Y no, acá lo que se necesita es vender, porque es que se inventa, y sí, hay una realidad frente, obviamente, si no hay ventas y demás. Y creo que a veces empieza a disolver un poco esa parte. Pero volviendo al tema es ir de a poquitos, como que pequeñas dosis, poco a poco van construyendo esos 21 días, llamémoslos, de conexión mental, de desarrollar un hábito para que ese hábito no se vuelva tan pesado y al día 21 ya se da cuenta que no son los 45 minutos, sino está yendo 2 horas y lo está disfrutando porque logró conectar con ciertas cosas, ¿cierto? Creo que ese sería como el mensaje importante ahí de esa parte, ¿verdad? Totalmente, o sea, volvemos al tema del efecto compuesto, porque básicamente la idea que les queremos dejar con esto es que hay cosas que no van a funcionar haciéndolas, por ejemplo, que no me quise bañar toda la semana y entonces el domingo voy y me baño 7 veces. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, si te cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, madrugar o hacer ejercicio, vamos a seguir con la línea de hacer ejercicio. Ese ejemplo me pareció perfecto, porque eso es lo que pasa con mucha gente, y es que nunca en su vida han trotado ni de la casa hasta la esquina donde queda la tienda para comprar el desayuno y ya quieren ir a correr una maratón. O sea, no. Porque puede que lo hagas, porque el cuerpo es una máquina perfecta y te va a dar todo para hacerlo. Pero ese no es el camino si tú quieres como resultados constantes. Entonces, si ese es su caso, la invitación es que usted, mire, las cosas que uno hace en privado se le notan en público, sea lo que uno haga o no haga. Entonces, si usted, por ejemplo, le está costando muchísimo trabajo ser disciplinado con el ejercicio, dispóngase 10 minutos. El problema es que a veces uno dice, no, pero 10 minutos, no, si no tengo 2 horas no es nada. 10 minutos por una semana son 60, 70 minutos, ¿cierto? Y al final del mes eso va a generarle unos resultados en su estado de ánimo, sus músculos, su postura, muchísimas cosas químicas en el cuerpo que sí o sí van a impactar también aquí, porque entonces uno empieza a alimentar esa autoconfianza de me cumplí. No importa la hora, usted lo puede elegir en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que le quede fácil, pero uno cuando como que termina su día y hace ese checklist de hice esto, me cumplí 5 minutos, me cumplí 5 minutos de ejercicio, al otro día 6, 7, 8 y va subiendo de una manera que sea gradual, eso le va a generar muchísimo más resultado que ir y pagar una membresía en el mejor gimnasio por todo el año y de pronto ir, así como decía Oscar, 2 semanas tal vez y luego nunca más volver. Sí, yo creo que eso pasa muchísimo, ¿no? Uno va y entonces llega la promoción de enero, gimnasio por un año, 1.500.000 y voy a ir, va los primeros 5 días digamos al gimnasio, empieza a entrenar duro, va la siguiente semana, ¿cierto? Y entonces como que, pero el viernes me hicieron una invitación, iba a ir no sé quién, entonces está el plan, yo como que mejor no voy. Y entonces, listo, no va, ¿de acuerdo? Pero la siguiente semana volvió y faltó ese viernes. Y entonces el jueves volvió y le dijeron, no, es que va a haber plan el jueves y el viernes digamos que ya no hay plan, pero le dio pereza. Y entonces, y empieza, digamos eso, y empieza a restar días, y al final la membresía intacta. Fuiste así es. 15 días o un mes o 2 meses y el gimnasio completamente vacío, ¿no? Y creo que ahí viene un valor importante lo que tú mencionas y es precisamente que el valor en lo pequeño, de las pequeñas cosas, como cuando lo vemos en el dinero, por ejemplo, que aplicamos el interés compuesto, al principio parece que no le hacen ni cosquillas, ¿no? O sea, como que vas a ahorrar 200 pesos diarios,
pero si tú los vas doblando y doblando y doblando y doblando esos 200 pesos en un 30 días es una cifra brutal, que es un buen ejemplo de lo que es el interés compuesto. Entendiendo esa perspectiva, es ahí donde toma valor, en lo pequeño, y vas incrementando poco a poco. Puede que hayan cosas que no vayan pasando en la manera en que tú, digamos, de cierta manera quieres, pero lo importante es como cumplirse en ese, digamos, en ese enfoque. Así es. Y algo también que me parece importante mencionar acá para todos es esa necesidad. Nosotros muchas veces tenemos esa mentalidad microondas de que todo lo queremos ya, como tú lo mencionabas hace un momento. Entonces, hago ejercicio y ya quiero que la cola se me vea como, mejor dicho, tremenda, ¿sí? El six-pack, no. Porque eso pasa en el ejercicio, en el dinero y en el negocio. O sea, en un emprendimiento, si usted empieza un negocio hoy, ese negocio es un bebé. Usted no le puede exigir a un bebé que salga a correr una maratón. Tiene que darle el tiempo suficiente a ese negocio haciendo lo que dijo que iba a hacer, refinando las técnicas, mejorando las estrategias para que ese negocio tenga un desarrollo y una maduración, y a lo largo del tiempo le dé los ingresos o los frutos que usted está buscando. Pero lo que pasa muchas veces, y siento que es mucho en nuestra cultura, es que buscamos mucho el atajo. ¿Cómo hago para hacerme rico? Pero ya, es que es ya. Pero ya. Y por eso caemos en estafas como, no, venga, invierta aquí su platica, que yo no sé la cadena, no sé qué. Y aquí va, y entonces caemos como que vamos detrás de ese arco iris que no nos lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque nos gusta la ley del mínimo esfuerzo. Lo menos que yo tenga que hacer y que gane harto, bien. Y pasa con los negocios, pasa con el cuerpo también. No, los tenis que tienen el chip no sé qué, que te quema la grasa. Los tenis pueden ser de la marca que tú quieras, con el chip magnético que tú quieras, pero si tú no das los pasos suficientes, no va a haber ningún cambio. Entonces, esa mentalidad microondas es la que tenemos que también trabajar un poco, porque eso va a marcar una diferencia muy grande. Interesante hasta el momento. Creo que ha sido, digamos, muy valioso poder dejar estos tips, porque pues creo que muchas personas que nos están viendo van a poder identificarse con muchas cosas de eso, y lo que esperamos precisamente es que se puedan, digamos, de cierta manera conectar con eso y que pueda de pronto apoyar o aportar mucho, porque pues en 10 años que tú ejerciste, digamos, de cierta manera estos emprendimientos, muchas cosas fueron muy exitosas, y estoy seguro que evidentemente dentro de ese cúmulo de tiempo al final sale un ser humano sumamente preparado para muchos otros, digamos, retos. Sí, otros retos. O sea, muchas veces, por ejemplo, tú lo mencionabas ahorita, leíste el libro, sabes cómo, digamos, de cierta manera esta información te ayudó a ti, han pasado 5, 10 años y lo sigues aplicando y sigue siendo valioso, y el libro puede que uno lo vuelva y lo siga leyendo nuevamente y recibe una información completamente, incluso a veces diferente, porque está en un momento también distinto, digamos, de la vida, del negocio, de una expansión diferente, de metas completamente distintas. Entonces, cuando ya ibas en esta capacitación, volviendo un poco como al hilo de lo que nos venías hablando, ¿cierto? Y ibas fundamentando el negocio, ¿en qué momento, digamos, empezaste a ver que ya empezó como a estructurarse, a crecerse un poco mejor? ¿Cómo era un poco toda esta, digamos, desarrollaste estas metas? Ya sabemos que ibas días que no, que sí, ¿cierto? Que se subían, pero empezó evidentemente, digamos, a crecer. ¿Cómo fue un poco ese crecimiento? ¿Cómo lo viste desde tu perspectiva? ¿Cómo sentiste que era, uy, pucha, se me creció, ahora toca hacer esto? Cuéntanos un poquito cómo fue esa parte desde tu perspectiva. Sí, bueno, eso es también interesante porque ahora que lo mencionas, sumado a lo que dijiste antes, me hacías pensar en que todo lo que uno hace para construir termina construyéndolo a uno. Sí, claro. Y te digo eso porque en cuanto a los emprendedores que nos están escuchando, la gente que lo quiere intentar, cuando uno se concentra y se enfoca en desarrollarse como ser humano, eso se va a reflejar en su liderazgo, en sus ingresos,
Entonces, para responder tu pregunta, simplemente uno empieza a ver que más gente se identifica y dice, yo quiero eso. Y fue en ese momento, o sea, fueron varios momentos en los que el negocio fue como un impulso de, yo quiero también hacer esto, enséñame, muéstrame cómo es, porque de alguna manera, entre más sencillo y más duplicable sea un método de negocio, pues mucha más gente lo va a querer copiar. Y si uno se ha como preparado, capacitado y ha estado como dispuesto, y obviamente como con esa mentalidad de crecimiento, está abierto para enseñar, pues eso también hace que se genere como un momentum, es como una expansión. Entonces, ¿cómo se sentía? Pues se sentía que no era como que, ya se creció esto y ahora sí a disfrutar, no, ahí es donde más toca apretarle, porque esos momentos son instantáneos, no siempre uno va a estar para arriba. Entonces, lo que hay que hacer es seguir trabajando. En el caso del negocio que yo desarrollaba, pues obviamente es un poquito diferente porque tú también estás capacitando a la vez como personas en tu equipo de trabajo, entonces se hace como ir en una canoa o en una barquita y entonces más manos ayudando a remar. Entonces es como una sincronía en equipo, lo cual también hacía que el trabajo fuera más ameno, más bonito. Pero eso es muy interesante porque tú acabas de mencionar algo en la perspectiva del emprendimiento, y es que cuando un negocio empieza a crecer, al final se necesitan manos. Así y en lo que tú estás diciendo, al final lo que estás resumiendo es que tienes que tener también la capacidad de enseñarle a otros, porque cuando el negocio crece, lleva esta necesidad de uno sacar la cabeza, ¿sí? De sacar la cabeza de esa operatividad que lo mantiene y empezar a tener un enfoque ya del liderazgo. Porque en ese momento, cuando ya empiezas, digamos, a ver esta pequeña expansión, que sea, puede ser algún factor grande, muchas veces un negocio reacciona súper rápido y hay que tener una capacidad de poder verlo, y muchas veces cuando uno está ya operando abajo, ¿cierto? Ahí metido y haga, ¡pum!, no lo ve. Entonces es muy interesante eso que mencionabas, porque cuando vas poniendo personas en tu equipo y necesitas que se capaciten y empiezan, digamos, a tener como esa misma sincronía, empieza a salir en uno esas habilidades que empieza a tener que trabajar y a fortalecer, que es el liderazgo. Tanto el liderazgo interno como el liderazgo hacia los demás, que una situación importante es el liderazgo con ejemplo, ¿no? O sea, como que yo me meto y también lo ayudo a hacer, oriento, ¿cierto? Permito que los demás también fallen, porque muchas veces hay este estilo, digamos, a veces de liderazgos que hacen que tú no puedas equivocarte, ¿no? O sea, se equivoca ya, o sea, no puede, ¿no? Y permitir un poco esa flexibilidad dentro de ciertos marcos de que se equivoque, pues permite que estas personas generen seguridad, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo tú manejabas, digamos, esa parte cuando empezó a expandirse el negocio? Porque es un negocio que se expande rápido, es un negocio que va entrando personas y quieren, digamos, de cierta manera que también les vaya bien, también se motivan, también quieren que obviamente su negocio empiece a emprender, les nacen también nuevas ideas que complementan esta idea, oiga, sí, mire, hagamos esto, ¿cierto? ¿Cómo fue un poco ese proceso desde esa perspectiva de liderazgo? Pues como tú lo acabas de decir, es liderar con el ejemplo, porque no es como que ya tengo colaboradores conmigo, que ellos hagan el resto y que ya yo me voy de vacaciones, y es simplemente no bajar la guardia, lo que les mencionaba hace un momento, y es que cuando llegan más personas que se unen porque comparten tu misión y tu visión, es cuando más hay que estar ahí. Pero ya vienen otro tipo de habilidades y de características, como de saber delegar, confiar también un poco en la gente, creer más en ellos que lo que ellos mismos pueden ver, ¿sí? Como muchas veces la gente llega como insegura de sí misma, de ¿será que yo sí puedo hacer esto? Y decirle como usted sí puede y puede hacer mucho más, y darle la confianza de que, como tú bien lo decías, lo haga, lo intente, y si se equivoca no se preocupe, o sea, somos humanos, no somos robots, pues que... Entonces, hubieron unos retos diferentes, porque uno se enfrenta también a que hay gente que vienes a tratar con seres humanos,
que traen también como cada persona trae como su propia maletica. Sí, su kit de experiencias, porque pues finalmente su kit de experiencias es como, hay personas que vienen, digamos, con una motivación y tienen una perspectiva súper positiva, y otros que van cabizbajos, aburridos, porque vienen de una vida difícil y están buscando una oportunidad, están buscando ser, digamos, reconocidos, están buscando tener, digamos, una oportunidad de trabajar, de enseñar. Muchas veces a estas personas a veces llegan y solo se apasionan con capacitar, por ejemplo. Y les gusta eso, les gusta enseñar y eso, y en la medida van desarrollando, digamos, ciertos aspectos del negocio que lo van, digamos, haciendo. Entonces creo que esa perspectiva de liderazgo, de entendimiento, hace que uno tenga que desarrollar muchísimo en uno mismo, pues unas perspectivas de liderazgo aún mayores, de poder tener esa visión más allá, de poder enseñar y de poderlo llevar, digamos, a que vayan remando hacia el mismo lugar. Yo recuerdo mucho que había un ejemplo que me daba alguien, y era que había un velero, ¿no? Y el velero, si tú llegabas y lo ajustabas un poquitico acá, ibas para el norte y digamos que lo dejabas así, digamos, ibas para allá, al punto A, y lo habías puesto bien y iba para el punto A, pero si no hacías chequeos constantes, ibas a terminar en el punto B por no prestarle atención. Entonces creo que aquí sale mucho esa parte, ¿no? O sea, cuando tu negocio ya empieza a tener cierta como expansión, cierto crecimiento, entran estos nuevos, llamemos, pueden ser empleados cuando es una compañía, ¿cierto? Entran estos empleados y demás, pues tengan el espacio, digamos, de saber hacia dónde van, hacia dónde llevarlos, poder confiar en ellos, que ellos confíen en uno. Viene pues una construcción completamente, digamos, diferente ahí. Creo que ese es un punto importante para que las personas puedan, digamos, tomar estos tips o, digamos, comentarios, o que se pueda, digamos, entender como una perspectiva de paro y pienso sobre eso, ¿cierto? Y qué les puede resultar allí de aprendizaje. Totalmente, estoy muy de acuerdo con eso. Y aquí, digamos, como para cerrar este tema, yo sí los invitaría a pensar en que si uno quiere ser líder en algo, tiene que preguntarse primero cómo se está liderando a sí mismo. Y también uno no puede ser líder afuera, luz afuera y oscuridad en su casa. Uno tiene que empezar desde adentro. Entonces, si usted es esposo, hija, mamá, papá, cualquiera que sea su rol en este momento, hay que empezar a ajustar esas pequeñas cosas, porque el liderazgo implica relacionarse con muchos seres humanos. Y los seres humanos estamos repletos de fallas. Entonces, en esa medida que uno lidera, también se enfrenta a que va no contra la persona. Digamos que una persona es impuntual. No es que usted es un impuntual, o sea, es que te quiero mucho, te aprecio y te valoro, pero esa impuntualidad tuya no nos va a llevar a ninguna parte, ¿sí? Entonces debemos empezar como a pensar un poco en cómo estamos desarrollando ese liderazgo en nosotros mismos. Porque si uno mismo ni siquiera sabe administrar sus propios recursos, tiempo, energía, salud, ¿con qué derecho, con qué cara va a ir a exigirle a otra persona? Entonces, si ese es uno de los mensajes que usted se lleva hoy, nosotros estamos felices de saber que pudimos como darle alguna idea o sí como una propuesta de lo que, basado en nuestra experiencia, han sido emprender, intentar, fallar y pues como que ajustar para volver otra vez a probar qué puede resultar mejor. Muy interesante, porque creo que en esas experiencias que has comentado, muchas personas seguramente que están queriendo arrancar un proyecto ahorita pueden empezar a tener una visión y decir, uy, yo no había pensado en esto, por ejemplo. O los que están en este momento pueden llegar y decir, sí, oigan, tengo que parar un minuto, las cosas pequeñas tienen valor también, tengo que capacitarme porque yo, sí, sabes, arranqué el negocio, todo, pero yo no soy bueno administrando financieramente el negocio, y entonces abro caja, cierro, eso todo el mundo mete y ahí hay plata y todo, pero pues no sé cómo va el negocio, ¿cierto? Que puede ser, digamos, una parte.
Entonces ahí muchas veces arrancar con lo que se tiene, que creo que eso es un valor también importante en eso, que muchas veces tampoco vemos, ¿no? A veces dicen, no, hasta que yo tenga el computador, la no sé qué tal, y simplemente necesitas un cuadernito, ¿cierto? Lo divides en la mitad, gastos, ¿cierto? Ingresos, y empiezas a sumar, restar y como empezar a llevar un pequeño control que le permita de cierta manera tener cierto control y entender para dónde se le esté yendo el dinero, ¿sí? Porque pues cada centavo cuenta, muchas veces eso se dispersa. Muy interesante la conversación, yo creo que acá uno se puede quedar horas muchísimo hablando sobre esto, pero creo que hemos iniciado por un tema bastante interesante. Yo creo que en el futuro podemos, en los próximos episodios, creo que podemos contrastar esto que es el emprendimiento con una compañía ya madura, ¿sí? Una compañía ya estructurada, porque en ambos se ven cosas similares, pero en niveles, llamémoslo, diferentes, ¿no? Digamos, hay decisiones que tú tomas de millones de dólares en, digamos, haces una importación de ciertos productos, los pones en un inventario y empiezas a hacer una serie, digamos, de estrategias y demás para ponerlas en un mercado. Y es una serie de desafíos, inversiones, tiempos de los inventarios, etc. Y acá pues obviamente pasa lo mismo, pero pues en una proporción quizá más pequeña. La persona que hizo, por ejemplo, sus empanadas, etc., eso se puede entender como un inventario y tiene una caducidad. Obviamente si están viejas no se las van a comprar, si tienen que estar calientes y frescas, acompañadas de un buen ají. Sí, por favor, si estaban en empanadas viejas no. Entonces, creo que ese contraste va a ser bien interesante porque yo también fui emprendedor, también he estado más que todo del lado corporativo y en las grandes compañías y demás, y entiendo muy bien, digamos, ese camino, y contrastarlo con el emprendimiento es chévere, porque evidentemente permite ver, digamos, todo esto que uno puede sacar de uno y del otro para poder, digamos, sacar adelante cualquier tipo de proyecto. Entonces, pues nada, creo que ha sido muy valioso lo que hemos hablado hoy. Recuerden que pues simplemente es una conversación en donde estamos compartiendo un poco nuestras perspectivas, en nuestras, llamemos, experiencias, y hemos tomado, digamos, la experiencia que tiene, digamos, Jennifer, en donde básicamente pues ha sido una serie de lecturas, de entrenamientos muy constantes, un enfoque de disciplina muy fuerte, en donde salen muchísimas cosas que pues es muy valioso todo lo que tú puedes, digamos, ayudarle a compartir hacia las personas, y que las personas puedan entender cómo esas herramientas, estos libros y estas cosas les pueden ayudar, digamos, a su negocio. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría de pronto darle como cierre, digamos, a las personas que en este momento quieren emprender, que están jóvenes, ¿sí? O que si están en este momento en quiero emprender o quiero meterme a la universidad y arrancar, digamos, este camino, porque ya nos hablaste en el capítulo anterior sobre esta decisión, ¿no? ¿Qué les dirías un poco? ¿Cómo sería tu consejo ahí en esa perspectiva? Muy sencillo. En una sola palabra yo le diría hágale, inténtelo. Y entre uno más joven está, menos tiene que perder. Porque uno no tiene nada, uno no tiene capital, uno no tiene familia. O sea, familia me refiero como hijos, si los tiene también, inténtelo y hágalo por sus hijos. Que sus mejores motivaciones no se vuelvan sus excusas. Porque yo también he visto gente que toma a los hijos como excusas, al esposo como excusa, todo como excusa, y excusites, y esquizofrenia, que es que no, nada. Simplemente si usted quiere emprender algo, hágale. Lo peor que puede pasar es que le vaya mal, y eso a todos nos ha ido mal en algo, y de eso nadie se va a morir. Así que inténtelo, arranque con lo que tiene. Hoy en día con las redes sociales usted tiene un montón de ventajas. Ya no es como los papelitos de antes en el salón de clase pasándole el mensaje al otro. Está a un mensaje de empezar un negocio, un emprendimiento, así que hágalo. No lo piense tanto, simplemente ya, decídalo y empiece. Que lo más difícil siempre es dar ese primer paso. Una vez uno toma acción, la vida misma se va a encargar de darle el impulso de hacerlo.
ese sería esa sería mi propuesta. Muchas gracias y bueno, siguiendo con nuestra temática, pues súbase al bus del emprendimiento. Aquí pues vale la pena ese recorrido. Nosotros no sabemos el futuro de cada uno cómo va a ser, pero estamos seguros que si nos subimos a ese bus del emprendimiento como pasajeros, puede que en ese emprendimiento vayamos sentados, vayamos de pie, vayamos llenos, un poquito incómodos, etcétera. Al final, con seguridad ese recorrido le va a construir firmeza, liderazgo, carácter, le va a enseñar muchísimas cosas. Creo que hay algo que me gustaría cerrar y es en las crisis muchas veces es donde mayor valor hay y por eso emprender en estos caminos, intentarlo, creo que de cierta manera vale la pena. Y ese es como el mensaje en el que yo también, digamos, aportaría en ese pedacito. Nada, esperamos les haya gustado un poco estas perspectivas, estos tips. Por favor, déjenos sus comentarios, lo que ustedes consideren que podríamos de pronto tocar en futuros temas que les gustaría. En fin, muchas gracias por vernos, déjenos sus likes, síganos si ustedes quieren seguirnos ahí en las redes sociales y estaremos compartiendo pues más información, nuevas ideas, conexiones pues muy valiosas. Bueno, Gracias pasajeros, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.